El tema de discernimiento va a aparecer más claramente en las personas que están en el combate, están dentro de esa milicia, de esa iglesia militante, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que muchas veces siente, experimenta que no puede, o se confunde, se equivoca, y por eso es necesario el discernimiento de espíritus, que tiene dos etapas. Una primera etapa es el pecado. El Señor nos dice claramente que Él no viene a cambiar la ley, sino a darle plenitud de cumplimiento. Lo dice como parte del capítulo 5 de San Mateo, el Evangelio justamente que leíamos en esta solemnidad de todos los santos, el inicio del discurso de la montaña, del sermón de la montaña, y entonces el Señor nos va a hablar de las bienaventuranzas. Él es el manso, Él es el pobre, siendo rico se hace pobre para enriquecernos con su pobreza, nos dirá también San Pablo. Él es el que va a ser bienaventurado. Él es el feliz. Y para nosotros entender que esos mandamientos, la ley, no vienen a ser abolidas por Jesús, porque nos ayudan, nos dice también San Pablo, como pedagogos para que nosotros podamos descubrir el bien del mal. Pero descubriendo el bien del mal todavía no es suficiente. Necesitamos que el amor de Dios, el Espíritu Santo, sea el que nos mueva. Y para que el Espíritu Santo nos mueva y el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, nosotros tenemos que saber que hay dos requisitos que son indispensables. Uno es la oración y otro es la recta intención. Sin oración y sin recta intención no podemos. Ya he mencionado cómo la oración se puede confundir con decirle cosas al Señor. Pablo también nos dice en la misma carta a los romanos que hemos estado leyendo todos estos días, el día miércoles, nos decía que nosotros no sabemos pedir. Es el Espíritu Santo que nos tiene que auxiliar. Entonces nosotros, para poder hacer oración, para poder decir Dios es Padre, Abba, y para reconocer que Jesucristo es Dios, yo necesito que el Espíritu Santo me mueva. Y por eso yo necesito hacer oración. Pero la oración tiene que empezar por escuchar, porque el Señor sabe todo lo que yo necesito. Y hacer la voluntad de Dios requiere que yo sepa, que yo conozca cuál es la voluntad de Dios. Y yo no puedo conocer la voluntad de Dios si es que no lo escucho. Y el Señor me habla en su palabra, y la palabra es Jesucristo, y no tiene otra palabra. Y entonces en Jesucristo, que es maestro, Él nos ha dicho, y nosotros tenemos que saber que esa palabra es dirigida a cada persona. Y por eso hacía referencia al pasaje de hoy, porque muy claramente San Lucas nos dice que hay solo dos formas, o murmurar o escuchar. Escuchan los pecadores que saben que son pecadores, y murmuran los pecadores que creen que no son pecadores. Y los pecadores que creen que no son pecadores, sino los pecadores son los otros, son los fariseos. O los que creen que ya saben, los escribas. O los que ya no les interesa a Dios, los sumos sacerdotes, los herodianos, los saduceos. Y entonces nosotros tenemos que saber que esos personajes no son personajes del pasado. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos a quién nos parecemos. Yo muchas veces cuando celebro la Eucaristía le pregunto a la gente, ¿y cuál fue el evangelio del domingo pasado? A veces les digo, ¿cuál es el evangelio del día de ayer?
En la mayoría de los casos, claro, hago la pregunta simplemente para soltarla, ¿no? Porque no puedo hacer realmente esperar la respuesta de cada quien. Pero lo que yo creo, es que la mayoría de gente no lo recuerda. Y entonces, ¿por qué no lo recordamos? Porque no escuchamos o porque creemos que ya sabemos. Y entonces, en ese momento, ay, ay, ay. Y yo por eso cuando hablábamos hace algunas semanas de la ira, comentábamos que es común en las discusiones humanas que la gente diga que tú no escuchas. Y uno no escucha cuando uno cree que ya sabe lo que le van a decir. Y entonces nosotros presumimos de conocer al Señor. Pero conocer al Señor no es conocer algunas citas bíblicas, no es recordar algunos pasajes del Evangelio solamente. Conocer al Señor es amarlo. Y amar a Dios requiere que yo primero descubra cuánto Él me ama. Y entonces yo necesito ejercitarme muchas veces, todos los días, para descubrir cuánto me ama. Pero muchas veces nosotros, cuando vivimos momentos difíciles, estamos expuestos a la prueba, a la tribulación, nosotros podemos creer que estamos solos, abandonados de Dios, que Dios se ha olvidado de nosotros, que está lejos, que se desentiende, que no nos ama. Y en esos momentos de desesperación, lo que nosotros menos queremos es escucharlo, queremos que nos escuche, porque queremos de alguna manera que el Señor haga justicia con nosotros, que nos dé lo que nosotros pensamos que nos corresponde, porque entendemos que la coyuntura, la circunstancia, diríamos, temporal que vivimos, es algo que no nos corresponde, que es injusto. Y entonces acudimos al que es justo y muchas veces creemos que no nos escucha. Pero no nos preguntamos si nosotros lo escuchamos a Él. Y entonces ese discernimiento es el primero, es decir, el pecado. Porque ese discernimiento no es complejo, porque el Señor nos ha dicho con todas sus letras, bendición o maldición. Entonces, si yo elijo maldición y creo que eso no tiene repercusión y consecuencias en mi vida personal, en mi vida familiar, pues estoy totalmente equivocado. No entiendo lo que el Señor me está diciendo, no lo estoy escuchando. Y entonces tengo que recapacitar, tengo que empezar de nuevo. Eso se llama conversión. Y hoy también el Señor nos habla de la conversión, porque inmediatamente después de que estos fariseos murmuraban, Jesús les dice esa parábola que hemos escuchado, la de la oveja perdida y la de la dracma perdida, que se refiere a toda la humanidad. La oveja perdida es la humanidad entera. Y entonces Jesús les dice, hay más alegría o hay alegría en el cielo por cada pecador que se convierte. Y entonces, si nosotros no queremos que el Señor esté alegre, que no haya alegría en el cielo, y al contrario queremos que haya, entre comillas, desdicha en el cielo, es porque no entendemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y el fin del hombre, el destino del hombre es Dios, y de Dios hemos salido. Y esa es nuestra vida. Y entonces, si yo no tengo claro para qué estoy, a dónde me dirijo, a quién sigo, de dónde vengo, a dónde voy, ¿cómo voy a poder tener claridad en mis decisiones? Y entonces, lo que nos debería llamar la atención ante enseñanzas tan claras, ¿por qué nos demoramos tanto en entender, en comprender y en acoger? ¿Por qué somos tan rebeldes en general? Y claro, todas esas son las consecuencias del pecado. Y entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta porque tenemos que cortar radicalmente con el pecado.
Pero el proceso de conversión es cada decisión. Es decir, en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción y en cada omisión, yo tengo que hacer un ejercicio de conversión.